8:08, otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de Imagen Informativa. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo liso y llana a Florence Cassés, acusada de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Con mayoría de 3 votos de los ministros Arturo Sardívar, Alfredo Gutiérrez, Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero, contra 2 de Jorge Pardo y de José Ramón Cosío, el máximo tribunal del país ordenó la liberación inmediata de Cassés. Los 3 ministros concedieron el amparo al determinar que hubo graves violaciones a los derechos humanos contemplados en la Constitución mexicana y enfatizaron que la Corte no puede determinar la culpabilidad o inocencia de Cassés, solo que las autoridades mexicanas cometieron abusos que contaminaron todo el proceso judicial. Yo no creo que hayan contaminado todo el proceso, pero bueno, la Corte giró instrucciones a la Secretaría de Acuerdos de la primera sala para que notifique a las autoridades la determinación de liberar a Florence Cassés, que ya quedó en libertad. Esto dijo el ministro Jorge Pardo Rebolledo. Señor ministro presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos en favor del proyecto modificado. En esa virtud queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de 3 votos y en consecuencia se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassés-Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia, y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassés-Crepin. Bueno, eso ya ocurrió. En entrevista con Grupo Imagen, la ministra Olga Sánchez Cordero explicó que una de las causas por la que se decidió la liberación de Cassés fue el montaje televisivo que se hizo para exhibir su detención. Porque no se puso a disposición del Ministerio Público en forma inmediata a la quejosa en virtud del montaje o de la recreación televisiva. Esto trajo consigo, inclusive, que muchas de las declaraciones, de las primeras declaraciones, iban siendo alteradas conforme iban apareciendo el montaje televisivo. No es verdad, Olga Sánchez, no es verdad. Hubo una primera declaración de la señora Cristina Ríos en la medida que Cristina Ríos fue llevada inmediatamente al Ministerio Público. El presidente, y cuando se dice que la Corte no estableció si era inocente o culpable, hay que escuchar lo que dice, por ejemplo, el presidente francés, François Hollande, que se congratuló por la decisión de la Suprema Corte de México de liberar a Florence Cassés. En un mensaje desde el Elíseo, el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, Hollande agradeció a todos los que en México y Francia se comprometieron para que la verdad y la justicia prevalezcan. Lo que dice Hollande, en otras palabras, y lo que ha dicho el gobierno francés en innumerables oportunidades, es que para ellos la señora Cassés simplemente era inocente y era parte de un montaje mucho más superior de lo que se ha hablado. Esto es lo que dijo el señor Hollande. Et enfin, j'ai également une reconnaissance pour la justice mexicaine. Quiero reconocer al sistema de justicia mexicano porque dieron prioridad a las leyes. Tuvimos confianza en él y ahora podemos decir que entre Francia y México existe la mejor relación posible. Francia agradece a todos aquellos que, tanto en México como en nuestro país, se han comprometido para que la verdad y la justicia prevalezcan. Florence, bienvenida a tu país. Ya vamos a ver, dentro de un año más o menos va a ver usted la película de Florence Cassés. Asimismo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy expresó su satisfacción por la liberación de Cassés. Estoy muy feliz, declaró el mandatario en el foro de Davos, donde se encontró. Ahí estaban, por cierto, no sé si se encontraron, no sé si platicaron, pero ahí estaban, por cierto, los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Ya le vamos a dar la información. La Ley General de Migración y su reglamento prevén que Florence Cassés podrá solicitar el beneficio del retorno asistido a su país. Esto ya ha ocurrido, está siendo trasladada al aeropuerto capitalino y desde ahí será enviada a Francia. Ante la decisión de la Suprema Corte de otorgarle el amparo a Cassés, el presidente Peña Nieto refrendó su respeto a la decisión del máximo tribunal del país. Esto dijo Peña Nieto. Lo único que tengo que aclarar sobre el tema es que se ve absolutamente respetuoso la decisión que tenga la Corte
el asunto, porque es un tema que está siendo valorado, analizado por un poder para con quien hemos comprometido respeto total y una colaboración institucional. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, se dijo sorprendida por la decisión de la Corte y se preguntó qué estarán pensando las víctimas de Cassés. Lo están gritando las víctimas de Cassés. En ese sentido, Morera consideró grave que además de testimonios de las víctimas haya pruebas que ya no se tomaron en cuenta, incluyendo, insisto, los testimonios de los cómplices de la señora Cassés. Tras admitir que no hizo las diligencias necesarias para corroborar los dichos de los testigos protegidos contra el general Tomás Ángeles Daguajare y otros 5 militares implicados en acusaciones de relaciones contra el narcotráfico, la PGR confirmó que existen otras pruebas que en su momento serán aportadas para acreditar la responsabilidad del general y sus nexos contra el narcotráfico. Es el reino de la confusión esto también, para que los delincuentes sean vistos como lo que son, seres antisociales que ocasionan un grave daño a la sociedad. Hay que darles un amparo general y mandarlos a su casa en París. Ah, no, eso no lo dijeron, Laurita. Lo que dijeron fue que el gobierno federal lanzó una nueva estrategia de comunicación social en materia de seguridad y reducirá las presentaciones de los detenidos para disminuir la percepción de violencia y evitar la apología del delito. Funcionarios de la PGR señalaron que la estrategia evitará en lo posible dar a conocer los sobrenombres, los alias de los delincuentes, la operación de bandas criminales o de cárteles del narcotráfico para evitar que grupos de la sociedad civil traten de imitarlos. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 2 puntos de acuerdo en los que pide que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe sobre los créditos contratados por los estados y los municipios y a la Secretaría de Hacienda que le entregue trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información sobre los mismos. Al fijar su postura, la senadora del PRI, Graciela Ortiz, urgió a crear una comisión que investigue esos créditos. Entrémosle con esa decisión, con esa altura de mira, dejemos la inmediatez, dejemos de lado incluso sentimientos encontrados por las condiciones político-electorales del país y de verdad revisemos si en la deuda el origen no es, por ejemplo, podría ser, a lo mejor eso descubrimos en esta comisión, que muchos de los estados y municipios incurrieron en ella, en cierta forma, por el retraso que se dio en la entrega de las participaciones federales. Ay, bueno. Un estado se endeuda, como ha habido algunos casos, hasta en el 6,000%, porque le retrasaron la entrega de las participaciones. No es verdad, hombre. Hay gobernadores que pidieron créditos por miles de millones a días de dejar su gobierno. Dejemos de justificar las cosas, hablemos de las cosas como son. Si se endeudaron para hacer obra y es un endeudamiento justificado, me parece muy lógico que exista. Si no tienen cómo justificarlo, hombre, que haya penas para quienes cometieron delitos. Pero sabemos que así andan muy políticas, digamos, las decisiones últimamente. De gira por Durango, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que con la Cruzada Nacional contra el Hambre no solo se pretende llevar alimento a los pobres, sino enseñarles a producir para que el campo tenga excedentes y les asegure mejores ingresos. Dijo que una de las asignaturas fundamentales de la cruzada es elevar la productividad del campo para asegurar que sea justo y rentable. Este miércoles inició el Foro Económico Mundial de Davos. Los expresidentes de México, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, coincidieron en la jornada inaugural en la que se tomaron fotos y mantuvieron numerosos encuentros. Calderón figura en la lista de participantes como presidente honorario de la Alianza para la Acción del Crecimiento Verde. En tanto, Zedillo fue invitado en su carácter de director del Centro de Estudios para la Globalización de la Universidad de Yale y miembro del consejo de la fundación que organiza el foro.
En las imágenes internacionales, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, viajarán a Cuba, donde se encuentra hospitalizado el mandatario venezolano Hugo Chávez. Maduro argumentó que su viaje obedece a que los miembros del gabinete acordaron turnarse para ser guardias y acompañar a Chávez. Bueno, usted póngale los adjetivos que quiera. En tanto, el líder opositor, Enrique Capriles, reiteró su exigencia al presidente Chávez para que se comunique con la gente desde Cuba y tranquilice al país sobre su estado de salud. No puede ni hablar Chávez, no sé para qué se hace tanto rollo, hombre. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos emitió un aviso de frío extremo con fuertes ráfagas de viento para el noreste de la nación y alertó que este miércoles podría ser el día más frío del año, con temperaturas de 6 grados bajo cero durante el día y 10 bajo cero durante la noche. Esto en Estados Unidos, pero también va a tener repercusiones obviamente en México. La ola de frío ártico, que mantiene temperaturas gélidas principalmente en New York, New Jersey, Connecticut, continuará hasta el día viernes.